Dicen que no hay dos sin tres. HDP 365, tercera temporada. Y bueno, el 7 de julio es junio, es el Día del Periodista, como conmemoración de la primera aparición de la Gaceta, fundada por Mariano Moreno luego de la Revolución de Mayo. Y como nosotros no somos periodistas, sino que somos unos principiantes aficionados de la radio, y nos gusta y hacemos un servicio para el pueblo, vamos a hablar con un periodista de verdad. La productora me dijo un periodista de talla. Yo no sé si le va a gustar al invitado que lo nombremos así, pero sí un periodista de conocida trayectoria en los medios de Santa Fe, sobre todo en la ciudad de Rosario. Él hace Una Tarde Perfecta en LT8, también está a la mañana en Canal 5, más a la tarde en Radio Sí. No sé si todavía escribe en Rosario 12, ya le vamos a preguntar. Y resulta un poco raro porque yo por lo menos lo escucho o lo veo todos los días, y es un gran orgullo tenerlo en este programa de radio. ¿Qué tal, Leo Richardino? Te habla Marcelo Aimeta de Radio Enlace. Hola Marcelo, buenas noches para todos. Sí, sigo escribiendo en Rosario 12, soy editor allí. Y bien. Tengo la columna de los lunes. Estamos en varios medios, afortunadamente, pero bueno, también cansa, obviamente, ¿no? yo te veo a la mañana, te escucho a la tarde, y bueno, todavía no me cansé. Está muy bien. Bien, bueno, queríamos hablar con vos porque sí, uno admira tu trabajo, lo respeta, y queríamos hacerte algunas preguntas sobre el periodismo en la actualidad. Y te he escuchado hablar sobre esto en algunos programas. Te quería preguntar, ¿cómo se hace para mantener un equilibrio en estos tiempos en que emitir una opinión hace que te cataloguen como oficialista, opositor, como kirchnerista o como macrista? Mira, sí, son tiempos difíciles, pero no más difíciles que otros. Se ha batido tanto el parche con esto de la grieta, de las distintas ideas y demás, que yo creo que, en definitiva, creo que fue un formidable invento de algunos medios concentrados para bajarle el precio a la opinión de los kirchneristas o del peronismo en general y demás, ¿no? Yo creo que se puede trabajar seriamente, siempre hablando desde un lugar, ¿no? Obviamente, yo, digamos, cuando hablo en radio o escribo en el diario, todo el mundo se cuenta, no, que los que me dicen sos favorable al gobierno anterior es porque efectivamente me quieren bajar el precio, como te decía. Ajá. Pero uno habla desde un lugar, digamos. Yo no avalé ni voy a avalar nunca políticas de corte neoliberal que ataquen el trabajo, que ataquen el mercado interno, porque eso es lo que uno defiende, no son las ideas o los funcionarios. O sea, yo no defiendo a Cristina Fernández de Kirchner, ni lo defendía a Néstor Kirchner, ni defendía a la Cámpora. Yo defendí un modelo de país que a mí me identificaba, que tenía que ver con estos preceptos claros y básicos, es decir, el fomento al mercado interno, el pleno empleo, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el 80% del empleo en la Argentina. Eso es lo que yo apoyaba siempre y sigo apoyando y apoyaré en un futuro, sea quien encarne esas ideas. Lo que uno defiende son ideas, y eso lo quisieron malversar y decir, bueno, no, defienden a un gobierno corrupto o defienden a algunos funcionarios corruptos. La verdad, a mí poco me importa la suerte de algunos funcionarios y las cosas que han hecho y demás. A mí lo que me importan son las políticas públicas. Y eso es lo que se niega a discutir el macrismo desde siempre, ¿no? Desde la campaña. Cuando en el balotaje o en el debate televisivo, Scioli le decía, pero vas a ajustar, le decía a Macri. Sí. Y Macri se negaba a contestar y terminó ajustando, obviamente, y terminó devaluando. De eso se trataba, ¿no? Seguro. Ya que decís eso, ¿qué papel juegan los grandes medios en la percepción de la realidad de los que lo consumen? Un papel muy importante, evidentemente. Yo no comparto que tengan todo el poder absoluto, sino sería muy sencillo. O sea, la gente no es tonta.
pero la gente sí iba comprando cosas, qué sé yo. En el gobierno anterior ya había un desgaste de muchos años, la figura de la presidenta empezaba a ser refractaria a algunos sectores sociales de la Argentina, era un lógico desgaste político, había correcciones que hacer, obviamente, dentro de ese modelo tenía algunas virtudes, pero claro, no era esto, ¿no? Y a partir de allí los medios empezaron a jugar un partido muy importante porque sobre todo algunos medios, ¿no? Como el Grupo Clarín, que obviamente que no va a perdonar nunca al kirchnerismo porque le afectó intereses concretos. Seguro. Es decir, todavía están allí las acciones del Grupo Clarín en el fondo de garantía de la ANSES, que no la puede tocar. Él le sacó el negocio de la FPJP, le sacó el negocio del fútbol televisado. Es decir, ¿cómo van a perdonar? No van a perdonar nunca al kirchnerismo ni a ningún gobierno que se atreva a hacerle eso. Eso es lo que hay que tener en claro. No es una cuestión personal contra la expresidenta o contra el kirchnerismo en sí, sino que es una cuestión de negocios y de poder lo que se juega en cada uno de esos empates. Por eso los medios, bueno, obviamente tienen mucho poder, pero se encarnan sobre determinadas realidades y allí empiezan a, digamos, a jugar su partido, ¿no? Me parece que a Macri, obviamente, en estos tiempos le están perdonando algunas cosas, no todas, porque también esperan que Macri les otorgue otras concesiones que todavía no le ha otorgado, así que lo van a esperar un tiempo. Después Macri va a sufrir también, como cualquier otro presidente, el embate de algunos medios poderosos en la Argentina, eso es lógico, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿cómo hace uno desde el lado de consumidor de los medios para poder identificar de dónde viene la noticia? Porque vos me los decías recién, las empresas de medios se han diversificado y tienen intereses en un montón de lugares. Ya el interés no es el medio exclusivamente, sino todo el grupo de empresas que manejan grandes grupos. Obviamente, pasa por allí, ese es el gran negocio, porque los medios de comunicación en sí no son grandes grupos de ganancia, sino diversifican las inversiones, y la verdad que las ganancias no son, los rendimientos no son muy importantes. Ahora, yo creo que algo aportó el kirchnerismo en esto que muchos decían es una batalla, es una grieta. Me parece que lo que aportó es la sinceridad política, digamos, de un gobierno que estaba enfrentado a un grupo concentrado de la economía, como era el Grupo Clarín, y enfrentado también a otros grupos concentrados. Y lo que hizo fue blanquear esa batalla. Entonces lo empezaron a presentar como un gobierno violento. Pero en realidad era un debate semántico, porque esta tensión política existe siempre, y no solo en la Argentina, existe en todos los países del mundo. La política refleja una tensión que tiene la sociedad de por sí, cuando discute poder. Entonces acá lo importante ver es qué gobierno distribuye más los ingresos para todos los argentinos y qué gobierno lo distribuye menos. Esa es la discusión de fondo que hay. Lo demás es todo simbólico. Es decir, me gusta o no me gusta menos o más Cristina, me gusta más o menos Macri, me cae bien determinado funcionario. Son percepciones. Pero bueno, el voto, el sufragio, está compuesto también por las percepciones. No es una cosa absolutamente racional. La gente no es que se pone a ver efectivamente cómo estaba, cómo va a estar con otro gobierno, cuáles son las variables. Cree que analiza algunas cosas de los medios, pero en realidad vota con el corazón. Esto es así, vota con un sentimiento, con una pasión del momento. Entonces por eso se producen las cosas que se producen. De todas maneras, yo no creo acá, yo creo que hay mucha gente que se debe sentir estafada porque quería genuinamente un cambio, pero nadie puede querer un tarifazo eléctrico del 1000%, un tarifazo en el gas de entre 800 y 1200%, una caída del consumo en el mercado interno estrepitosa, la puesta en peligro de muchas fuentes de trabajo. Yo no creo que nadie en su sano juicio haya querido esto. Lo que querían era un cambio, no querían más al gobierno anterior, querían que alguien oxigene esto y vieron que Macri era a lo mejor la posibilidad de hacerlo. Encima se llegó a un balotaje en el cual era una u otra posibilidad. Entonces me parece que en ese marco se produce el triunfo de Macri. Y esto hay que tenerlo claro, si no, parece que la gente de pronto se volvió absolutamente neoliberal y quiere esta política pública. Yo no creo que sea así, aunque algunos sigan teniendo fe en que este gobierno puede cambiar y que hayan comprado este argumento de que efectivamente se están pagando las consecuencias de una pesada herencia, supuesta pesada herencia del gobierno anterior, ¿no? Seguro, yo creo que hay una gran cantidad de no sé si decirlo ignorancia, pero un optimismo sin
sin fundamentos, cuando la realidad muestra claramente que lo que pasa es una tremenda recesión, un tremendo paro y bueno. Lo que pasa es que la política es una cuestión de fe también, aunque parezca mentira. Es así. La gente tiene ese optimismo. Yo no diría de la ignorancia, sino que es una pulsión de vida, ¿no? De llevar adelante una vida para estar mejor. Ahora, racionalmente analizado, estas políticas públicas, este gobierno y estos funcionarios nunca van a llevar una política que tenga que ver con el bienestar de la mayor parte del pueblo argentino. Sinceramente, porque piensan otra cosa, porque sienten otra cosa y porque aplican políticas públicas que apuntan hacia otro lado. Lo hacen convencidos, no lo hacen por malos, pero están convencidos de que, por ejemplo, el proyecto más importante que llevan adelante es frenar el consumo, cuando el modelo anterior lo que hacía era favorecer el consumo, justamente para que haya generación de empleo, para que las pymes puedan llevar adelante una transformación, para que se pueda generar nuevos puestos de trabajo. Mirá, aún en los peores años del gobierno anterior, que fueron en el 2014-2015, se generaron más de 200.000 puestos de trabajo. En los primeros meses de este gobierno se destruyeron casi la misma cantidad. Entonces, digamos, ese solo dato es una verdad muy contundente. Es decir, Perón decía, gobernar es dar trabajo. Y la verdad que es una síntesis maravillosa, porque de eso se trata de gobernar. No hay nada más importante para un ser humano que el trabajo. Mirá, vos podés analizar el dólar, las exportaciones, el déficit fiscal, la balanza comercial. Todo eso sirve si vos tenés trabajo. La variable principal para la gente es tener o no tener trabajo. Lo demás es puro cuento. Seguro. Y la última pregunta que te hago, ¿qué pensás sobre el gobierno provincial, sobre la gestión de Lifchitz? Mira, creo que el gobierno provincial va a tener un viento, a pesar de los problemas que tiene derivado de las políticas públicas nacionales, va a tener un viento de cola importante a partir ya del hecho de que recibe 500 millones de pesos más de coparticipación por mes, que le han votado un endeudamiento de $1.000 millones para grandes obras de infraestructura. Creo que cuando todo eso se ponga en marcha va a tener oportunidad de llevar adelante otro tipo de políticas públicas. Ahora, tiene que acomodar el socialismo, el mayor déficit del socialismo en la seguridad. Obviamente no ha dado en la tecla con esto, no ha podido desde Vine a esta parte acomodar esta situación. Y por otra parte, me parece que necesitamos un gobierno provincial que tenga aspiraciones más grandes. Es decir, en Rosario, por ejemplo, nosotros vamos a resignar a vivir toda la vida de nuestros hijos con 180.000 personas por debajo de la línea de pobreza, personas que viven en ranchos que solo se ven, no sé, en Calcuta, en países muy pobres. O sea, estamos resignados a eso, nunca más lo vamos a transformar. O vamos a plantear alguna vez alguna política agresiva que tiene que ver con demanda de la nación e inversión de una provincia que tiene riqueza y fortaleza presupuestaria como para encarar otro tipo de cuestiones. O sea, no puede ser que en el marco de lo que vive en Rosario y otras ciudades importantes de la provincia en materia de vivienda, el gobierno provincial haya destinado solo un 1% en los últimos años de su presupuesto a vivienda. Esto no puede seguir. El gobierno de la provincia tiene que destinar por lo menos un 10, un 15% de su presupuesto de vivienda, acompañado por supuesto de la nación. Pero si aún la nación no acompañara, la provincia tiene que meterse en ese tema, porque es una provincia rica, no puede pagar sueldo, nomás atender la seguridad, la educación, la salud y nada más. Tiene que meterse en obras de infraestructura, tiene que meterse en planes de vivienda para transformar la provincia. Si no, vamos a resignar todo. La resignación es decir, bueno, vamos a seguir viviendo en Rosario con personas que viven, miles y miles de personas que viven entre chapas y cartones, y absolutamente nada más que eso. Entonces, bueno, me parece que es un panorama también muy negro, ¿no? Que no todo depende de la política nacional, aunque es la que decide en materia económica y social, pero también se puede aportar desde la provincia, ¿no? No, seguro, es impresionante recorrer Circunvalación y ver el panorama desde ahí arriba. Bueno, Rosario no es lo mismo desde la costa que Circunvalación. Claro, ¿nos vamos a resignar o vamos a generar una política agresiva? Mira, yo siempre pongo un ejemplo, la política de cloacas en Rosario. Rosario tenía planificado tardar 30 o 40 años en terminar su plan de cloacal por los aportes municipales solamente. Un día apareció alguien en la provincia y dijo, no podemos ponerle tanto tiempo, vamos a hacer la inversión que necesitamos, y efectivamente aporta la provincia, y en 2 años se terminan todas las cloacas de Rosario. Pues fíjate cómo cambia el panorama con una decisión política. Claro. De 30 o 40 a 2 años.
Sí. Eso es decisión política y audacia. Y me parece que los gobiernos tienen que tener un poco de audacia. Si no, vamos a estar siempre iguales. Digamos. Rosario no puede resignarse a eso, lo que te decían en sus villas de emergencia. Tampoco la provincia puede resignarse a tener semejante panorama de déficit habitacional por delante. Insisto, por más que haya mucha responsabilidad de los últimos gobiernos nacionales también, ¿no? Seguro. Y esta sí, de verdad, es la última pregunta. ¿Se reciben presiones desde, ya sea del gobierno municipal, provincial, sobre tu trabajo de periodista? No solo sobre el tuyo, sino sobre el trabajo en general. Yo creo que se trabaja afortunadamente con bastante libertad. Lo que sí, siempre hay tensión. Ajá. Siempre hay tensión porque el rol del verdadero periodismo es mostrar lo que está mal. Claro. O sea, como esta frase que tienen los americanos para decir good news, no news, es decir, buenas noticias no es noticia. Evidentemente el periodismo está para mostrar lo que los funcionarios no quieren que se entere nadie, está para mostrar los déficits de un gobierno, de una gestión, está para hablar mal de las cosas, porque es lo que tiene que develar. Justamente es la contracara de un sistema democrático. El periodismo y la política son dos caras anversas de una misma moneda. Entonces las tensiones aparecen siempre en la relación de la prensa con la política es tensa. Si está en el marco de lo normal, está bien. Ahora, si hay aprietes, si hay violencia, ya es otra cosa. A mí me parece muy pernicioso lo que ahora plantea el gobierno de Macri, que supuestamente es muy respetuoso de las libertades, que es una ley cerrojo, cepo al periodismo sobre el blanqueo de capitales. Ajá. Hay un artículo, que es el 85, del paquete que envió el Congreso Macri, en el cual prohíbe hablar del nombre de los que blanquean el capital y la cantidad de blanqueo. Me parece que eso es directamente un ataque a la libertad de expresión, no hay ninguna duda, ¿no? Es tremendo eso. Bien, Leo, ¿cómo podemos arreglar para que seas columnista de nuestro programa? Llamen cuando quieran y en la medida de lo posible charlamos, no hay problema. Che, muchísimas gracias por participar, por la buena onda, y ya te vamos a llamar seguro de nuevo. Como no, quería agregarte una cosita más. Dale. Mira, mañana es el Día del Periodista, el 7 de junio, pero el pasado, el 8, hay una marcha de periodistas en Buenos Aires, convocada por los distintos sindicatos, justamente reivindicando esto que a mí me parece que es central para cualquier periodista, tener conciencia de que somos trabajadores y que por más que tengamos un oficio que está fuertemente publicitado y algunos nos hacen un poco más conocidos y demás, lo central es que somos trabajadores de la comunicación, que tenemos paritaria, que peleamos sueldos y que somos, insisto, trabajadores como cualquier otro rubro, y por supuesto tenemos nuestros problemas gremiales que debemos plantear. Este 8 de junio se organiza esta gran marcha justamente por el empleo también en los trabajadores de la comunicación. Perfecto, muchas gracias, Leo. Hasta luego. Hasta luego, chao. Leo Richardino pasó por HDP.